No hay impuestos a los contribuyentes, más impuestos, no hay. Se le está cobrando a los bancos sobre lo que estaban acostumbrados a deducir del FOBAPROA, del IPAB. Entonces se le está cobrando a los bancos. Hay una actualización en algunos impuestos que no habían existido. ¡Ay, qué bueno que lo dijo! Ya me había espantado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea con A mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta nueva oportunidad para que tú y yo juntos al unísono, juntos compartamos este momento de coraje, de envergamiento, de decir, chingada madre, sí es cierto, se me había ido ese pedo, pero claro, es otra de las razones por las cuales debo estar bien encabronado. Gracias porque este contenido está hecho para ustedes y gracias a todos los que forman parte de los miembros exclusivos de este canal. En esta ocasión traigo este tema que miren, empezó con el análisis y la plática y la discusión sobre los nuevos impuestos. Pero realmente lo que hemos estado viviendo es que todas las esquinas de la casa están miadas. Todas las esquinas de la casa ya se usaron como excusado. En donde sea pisas caca. ¿Por qué? Porque algo más grande está pasando en este país y al final terminaremos con el punto del SAT. Pero yo sí venía muy preparado con el tema de los nuevos impuestos, del paquete económico del 2026, pero como decía, por lo que he estado viendo en la última semana, en los últimos días, en lo que ha pasado en el primer año de Claudia Sheinbaum, creo que la cosa va mucho más allá y entonces les voy a ofrecer mi perspectiva. A lo mejor este episodio sea aún más largo que los anteriores, pero sí necesito irme muy despacito, muy controlado, porque ya grabé este episodio 2 veces y a veces me desespero y empiezo a gritar y me acelero, me encabrono y no termino con todos los temas y puntos que quiero tocar. Al final de cuentas, creo que lo que estamos viviendo en este momento es el colapso de un modo de gobierno, una forma de gobernar, un tipo de proceder a la hora de tener el poder político en este país. Hemos visto diferentes colapsos de diferentes tipos de gobernar a México. Yo creo que el obradorismo, o lo que se conoce como la cuarta transformación, está empezando a reflejar su colapso. Estos colapsos no suceden de la noche a la mañana, no es como que, ay, no, ya reventó esta madre. No es así, sino que empieza a dar señales de que no funciona. Y al final de cuentas, creo que la clave para que cualquiera de estos tipos de gobernar colapsen es el mismo. Al final de cuentas, lo que los termina reventando es lo pinches mismo. Entonces, vamos al tema. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué estamos experimentando como país? ¿Qué es esta madre que vivimos en la que todos los pinches días hay algo más que criticar, que analizar, de lo cual preocuparnos? ¿Qué está pasando, cabrón? Porque no es como que todos los días estemos hablando solamente de la economía o que todos los días estemos hablando de las deudas de Pemex. No, güey. Lo que hemos estado viviendo en los últimos, ¿qué serán? 3 años, o sea, en los últimos 7 ha habido problemas, pero en lo que hemos vivido, al menos en el primer año de gobierno de Claudia, es que todas las pinches semanas pasa un pedo que te hace preocuparte aún más del pedo de la semana anterior. O sea, todas las pinches semanas hay una nueva razón para preocuparse, hay una nueva razón para señalar al gobierno de López Obrador específicamente y hay una nueva razón por la cual Claudia Sheinbaum, presidenta de México, tiene que ponerle el pecho a las balas y justificarla con un discurso completamente vago y sin una certeza de nada, ¿no? Como, pues que se hagan las investigaciones, que presente su denuncia. No, pues no sé nada hasta ahorita.
O sea, esa es la manera en la que ahorita Claudia tiene que defender todo aquello que termina llegando a su mañanera, porque ya se acabaron los discursos, ya se acabaron las justificaciones, ya se acabó inclusive la simulación de señalar a Calderón. O sea, ya ni siquiera pueden recurrir tan fácilmente a Felipe Calderón porque, cabrón, ese güey ya se fue hace 13 años. Hace 13 años Felipe Calderón dejó de gobernar. Y si ni siquiera tienen el valor de criticar a Enrique Peña Nieto, pues suelten a Felipe Calderón y háganse responsable de lo que les toca, que es la responsabilidad de gobernar, que justamente es algo que hablábamos en el episodio anterior. Cómo es que a la cuarta transformación le cuesta un chingo la responsabilidad. Y ya llegaremos de nuevo a ese tema. Pero, como les decía, lo que yo veo es que está colapsando la forma de gobernar de la cuarta transformación. Ahora, la forma de gobernar de la cuarta transformación no es un invento de López Obrador, no es esta innovación del caudillo que dijo, claro, es que así se tenía que hacer. No, esta forma de gobernar del político de la arenga, del discurso, del grito, del manoteo, de este hombre que trata de acercarse a las masas, que trae el discurso de, no, jefecita, vamos a sacarlos a todos de la pobreza. Va a ver, madre, cómo no va usted a tener que sufrir por tanta pinche pobreza. Deme un beso, jefecita, mi cabecita blanca. No, güey. Ese es un tipo de gobierno y una forma de gobernar, un estilo de gobernar priista, clásico priista. Nada más que ese estilo de gobernar colapsó también. Y colapsó hace un chingo de años. Y colapsó con una de las crisis financieras más grandes en la historia de este país, que fue en el sexenio de López Portillo. Este político de la arenga y que empoderaba a los leales no es algo que existió específicamente con López Obrador, es algo que viene desde el ADN del PRI, viene desde los discursos de Lázaro Cárdenas, que era una posición ultranacionalista de esto es nuestro, esto tenemos que recuperarlo. Y bien por el gobierno de Lázaro Cárdenas que expropió a Pemex. Fue un éxito, supongo, en su momento y de repente representó ganancias para el país. Nada más que eso, después desembocó en más pedos, ¿no? Pero tenemos a Miguel Alemán, tenemos a Luis Echeverría. Luis Echeverría fue un presidente con muchas iniciativas de sacar a la gente de la pobreza, de urbanización, y aún así no logró todas sus metas. Pero había esta posición de izquierda, porque ese es el origen del PRI. O sea, el PAN ha sido un partido de derecha desde sus inicios. Este partido católico conservador, pensando en la economía, ese era el PAN desde sus pinches inicios. Y el PRI, que era la fuerza principal, era una fuerza de izquierda hasta que se fueron dando cuenta que tenían que tener instituciones. ¿Para qué? Para no dejarle un cagadero al que venía después de ellos. Claro, tenían que escoger a los leales, pero para que no sucumbiera el gobierno y para que el sucesor no se desquitara, tenía que haber institucionalidad, lo que se conoce como el macro, lo que se identifica como el Estado mexicano. A pesar de que haya diferentes gobiernos, hay un Estado mexicano operando. Y esa se volvió poco a poco la prioridad del gabinete, se volvió la prioridad del partido, no específicamente de los presidentes, pero sí en una visión general de, a ver, este país tiene que tener rumbo, tiene que tener operatividad, tiene que ser funcional, pase lo que pase. Pero a pesar de eso, seguían impulsando a los políticos leales, a los políticos cercanos, a aquellos de la arenga, del discurso, de la simpatía, porque todos los presidentes escogían a su sucesor.
Así como Díaz Ordaz escogió a Echeverría, Echeverría despedazó a todos y dijo, váyanse a la verga, voy a poner de presidente a mi amigo de la infancia. Llega López Portillo y ahí todo se va al carajo. Soy la última oportunidad de la revolución, llegó a decir José López Portillo con respecto a su gobierno. Porque un día alguien le dice a López Portillo, señor presidente, vamos a ser millonarios, encontramos a Cantarell. Y con esa idea pensaba que ya estaba, güey. Pensaba que no tenían que desarrollar la industria petrolera, no tenían que invertir más justamente en la extracción de ese petróleo, no tenían que hacer estudios de la volatilidad del mercado, de si podían subir o bajar los precios del petróleo, de quiénes más en el mundo podían vender petróleo. No, hay petróleo, ya somos millonarios. Y es lo mismo que López Portillo le dice a la gente, ya chingamos. Mexicanos, no se preocupen, somos millonarios, somos potencia, tenemos petróleo. Chingó a su madre el mundo entero y nos los vamos a coger. Con esa arranca su sexenio López Portillo y para el final de su sexenio chingó a su madre, los precios del petróleo se desploman, hay un chingo de producción de petróleo, hay una crisis financiera porque el país está endeudado, ya no hay cómo pagar, ya no hay dinero para pagar. Se invirtió en muchísimas cosas que nunca fueron productivas. Se invirtió en programas sociales porque había programas sociales, porque había iniciativas para sacar a la gente de la pobreza sin un plan a largo plazo, sin un plan de productividad, de crecimiento económico. Era de, pues si tenemos petróleo, de ahí vamos a mamar todos. Sin meterse en la técnica, sin meterse en el análisis, en la capacidad, en el criterio. Esa forma de gobernar del político de la arenga y de las decisiones viscerales colapsa con López Portillo y es tan grave la crisis que le tienen que entregar el poder a quienes nunca quisieron entregarle el poder, los priistas, que eran los tecnócratas, que eran estas personas instruidas, capacitadas, que habían ido a estudiar al extranjero, que tenían una perspectiva de cómo funcionaba el mundo, que tenían una visión de cómo se movía la economía de Europa, de Estados Unidos, de Asia, en su momento muy al arranque de lo que hoy conocemos, de Japón y de China, de Corea también. Entonces, la crisis es tan grande con el gobierno de López Portillo, hay una deuda tan cabrona que le tienen que entregar el poder a los tecnócratas. A los tecnócratas se les conoce como el periodo neoliberal, porque sí, bajo la técnica, bajo el estudio, bajo el análisis, dicen, a ver, ¿cuál es lo prioritario para que este país tenga rumbo? Y sobre todo, para que si queremos robar, haya de dónde robar. Entonces, sí muy tecnócratas, pero eso no aseguraba que no quisieran robar, solamente que ellos sabían que para robar había que tener dinero. Y eso es lo que le faltaba a México, recursos, financiamiento y sobre todo, y eso es lo más importante, confianza. Porque todos los países tienen deuda. Algunos tienen deuda externa, algunos tienen deuda interna, algunos tienen problemas financieros y de inversión privada. Pero lo que te respalda, lo que te beneficia para que te sigan prestando dinero es tu capacidad para seguir pagando. Demostrar que aún eres capaz de seguir pagando, no importa cuánto te endeudes. O sea, Estados Unidos tiene una deuda altísima entre ellos mismos. O sea, debemos esta lana de nosotros mismos, de este déficit presupuestal que tenemos. México tiene una deuda grande, alta, que se ha multiplicado en los últimos años. En el periodo de los tecnócratas es, a ver. Ok, muy chingón lo de la arenga, muy chingón lo de la gente, muy chingón ser este gobierno de la calle, pero tenemos que arreglar el macro. Como López Obrador bien lo definía, el periodo neoliberal empezaba con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto.
Ese periodo neoliberal dura 36 años y colapsa con Enrique Peña Nieto. Pero colapsa con Enrique Peña Nieto por el desgaste que traía con Felipe Calderón y que el desgaste que traía con Fox y el desgaste que tenía con Zedillo, con Salinas, con Miguel de la Madrid. O sea, hubo un desgaste no solamente para la gente, sino para la economía, para la industria, para el sector privado, para las instituciones. Hay un desgaste de esa forma de gobernar que es la técnica. ¿Por qué existe el desgaste? ¿Qué es lo que provocan los pinches tecnócratas? Pues como se les encarga el macro, la operatividad, claro que se alejan de la calle. Se alejan de entender qué es lo que están pasando las comunidades, se alejan de entender qué está pasando en los pequeños municipios, en esos lugares en los que no llegan las instituciones, no llega la economía, no llegan las oportunidades, no llega la inversión. ¿Por qué? Porque a los tecnócratas, después de lo que deja López Portillo, le dicen, güey, a ver, ¿saben qué? Solamente asegúrense de que esta madre siga siendo operativa, funcione. Tal vez no le alcance para todos, tal vez no funcione para todos, pero chingo a mi madre que va a haber Estado mexicano. Y es una visión del PRI, o sea, de la parte institucional del PRI, porque la parte revolucionaria del PRI se fue desgastando por todo lo que se había vivido en los últimos años. Entonces, tenemos estas vivencias de la tecnocracia que claro que se alejan de la calle, que toman decisiones solamente pensando en el macro, y te pasa lo del error de diciembre del 94, te pasa lo de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, te pasa lo de la reforma educativa, te pasa lo de la reforma eléctrica, la reforma de energía, te pasa con el aeropuerto del Naim. No es que fueran totalmente malas, no es que fueran totalmente buenas, es que como solamente pensaban en el macro, nunca se preocuparon en que la calle estuviera de acuerdo, en que sobre todo la calle entendiera qué tan bueno o malo iba a ser estas reformas, estas obras, estas decisiones. Calderón jamás, cabrón, jamás tuvo una postura de explicar a profundidad qué es lo que quería hacer con esta guerra contra el narco, porque así lo vendió desde el principio. O sea, en el principio lo vendió como guerra contra el narco y después no, es que estamos combatiendo al crimen organizado, pero jamás tuvo la intención de hacer entenderle a la calle qué quería buscar, qué es lo que quería conseguir. Solamente tomó decisiones que afectó a la calle, que parecía que en el macro, que arriba, nunca los tocaba. Y entonces, claro que la gente se fue desgastando, claro que a la gente le fue doliendo. Y aún así no fue suficiente porque le dieron otra oportunidad esa forma de gobernar con Enrique Peña Nieto. Lo que hace Enrique Peña Nieto es que se suma a la corrupción, le abre las puertas y eso termina reventando y colapsando el periodo tecnocrático, el periodo neoliberal. Y lo que regresa, ¿qué es, güey? La venganza del político priista revolucionario, la venganza del político de la arenga. Este político que sale a la calle y que te hace sentir cosas y que te dice, no, cabrón, es que tú eres pobre porque así querían que fueras, güey. ¿Saben por qué no crecemos? Porque son unos corruptos. El crecimiento al 2% es un fracaso y deberían de reconocerlo esos pinches tecnócratas. Hoy en día brincarían de alegría y nos lo restregarían en la cara si Claudia Sheinbaum pudiera presumirnos un crecimiento del 2%. Hoy en día la economía está estancada, pero una vez más, no que una forma de gobernar sea mejor que la otra, solamente que se desgastan y se colapsan. Pareciera que en México no encuentran otra pinche manera de gobernar, porque todo se construye o lo vemos muy arriba o lo vemos muy abajo. Como revienta el periodo neoliberal, el periodo tecnocrático, llega la venganza y con más fuerza del político revolucionario, el político de las lealtades, el político del movimiento social, el político de los bloqueos, el político de las consignas. Por eso es que López Obrador llega tan fuerte
para el 2018. Si López Obrador hubiera llegado al poder en el 2006, yo creo que no hubiera tenido la misma fuerza que cuando llegó al 2018, porque en el 2018 había un desgaste muy fuerte en cuestión de violencia, había un desgaste en cuestión de corrupción, de honestidad, de inequidad, de transparencia. Pero llega López Obrador, dice, ¿saben qué? Nos querían chingar, güey. ¿Y qué pasa con el político revolucionario de la calle? Que no le preocupa el macro, porque ya lo vivimos. Ya lo vivimos con López Portillo. O sea, entre las cosas en las que se parece López Obrador y López Portillo, podemos incluir que sus primogénitos se llaman igual. Sí, el primogénito de López Portillo también se llama José Ramón, como el primogénito de López Obrador. Pero a eso súmenle lo que sí nos afecta a todos los demás, que son políticos que solamente están pensando en la calle, en beneficiarse de manera popular. Y eso es lo que pasa en este momento. Muchos aseguran que lo que estamos viviendo con Morena es un gobierno de izquierda. No, güey, no es un gobierno de izquierda. Es un gobierno populista que toma las cosas más populares de la derecha y de la izquierda para venderse. Porque vende el sistema de bienestar que proviene de la izquierda. Dicen, miren esto. Buenos servicios, atención médica, cobertura universal. Miren todo esto de calidad y te lo entrega el gobierno, güey. Eso es lo que yo vendo, por eso soy de izquierda. Pero al mismo tiempo toman de la derecha esto de que sea un gobierno menos eficaz, con menos regulación, que se deshagan de todas esas instituciones que funcionaban para regular todas las áreas tan complejas que tiene un país como lo es México. Deshacerse del INAI, deshacerse de la Comisión Reguladora de Energía, deshacerse de, ¿qué más? Deshacerse del Fonden y entre eso deshacerse del Coneval. Deshacerse de un chingo de instituciones, organismos, fideicomisos, como si fuera el gran logro de la izquierda, cuando realmente es algo que te vende la derecha. Es de las cosas que oferta el liberalismo y el neoliberalismo. El tener un gobierno menos fuerte, menos regulador. Pero te lo venden como izquierda porque lo que venía conociéndose era la derecha. O se identificaba al gobierno del PRI y del PAN como gobiernos de derecha simplemente porque implementaban políticas liberales, de libre mercado, que estaban muy de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, porque fue muy benéfico. Tanto así que hoy Morena defiende ese mismo tratado, porque no son un gobierno de izquierda, y esto sí lo quiero dejar muy claro y ojalá lo podamos entender. Y cada vez que alguien les diga, oye, es que esto es de izquierda, no, güey, porque la izquierda no funciona así. Lo que nos están vendiendo es lo más popular que nos pueden ofrecer. Es, mira, cabrón, vas a tener atención médica, vas a tener educación, vas a tener seguridad, vas a tener servicios básicos, vas a tener infraestructura, vamos a tener inversión pública, vamos a tener nuevas obras. Todo eso sin pagar impuestos. Eso no es la izquierda. La izquierda es, güey, te voy a ofrecer todo esto, un sistema de bienestar. Yo gobierno, me voy a asegurar que tengas atención médica, educación, transporte, movilidad, tengas crecimiento, tengas gobernabilidad, tengas infraestructura, servicios básicos. Yo me lo voy a asegurar, pero te voy a cobrar impuestos. Si existe una izquierda que no te dice que te va a cobrar más impuestos, entonces no es izquierda, es un movimiento populista. Y vámonos al ejemplo, claro. Suecia. Suecia es un gobierno socialista. Ahora, es mucho más fácil ser un gobierno socialista en Europa con una población más pequeña en un territorio más controlado. Pero Suecia es un gobierno socialista. Y allá lo que para nosotros es el IVA, que es del 16%, en Suecia
es del 23%. Y ese va para todos, ¿eh? O sea, todos tienen que pagar un 23% de impuesto de todo lo que compren. Todo, cabrón. ¿Es algo que harían aquí en México a cambio de un sistema de bienestar? Claro, López Obrador jamás lo vendió así. Jamás dijo que tenía que cobrar más impuestos. Jamás aseguró que teníamos que todos aportar para ese sueño que nos estaba vendiendo. Más bien nos entregó los pedazos más populares de la izquierda y la derecha, y entonces sí, ahora voten por mí porque yo ofrezco lo más popular, no lo más congruente, o no lo que tiene sentido, o no lo que sí funciona. Porque si nos vamos a Suecia otra vez, Suecia cobra un IVA, que no se llama IVA, pero un IVA del 23% a los productos. Pero su tasa de interés, o sea, lo que podríamos conocer como el ISR, es altísimo, cabrón. Es altísimo. Aquí el ISR, el impuesto sobre la renta, es del 10.6% y va subiendo. Va subiendo conforme vas ganando dinero, ¿no? Allá, en Suecia, sube o empieza en el 30%. De lo que ganas directamente, hay un impuesto del 30%, cabrón. Ese es su impuesto sobre la renta, del 30%. Y puede llegar hasta el 55%. O sea, si tú ganas muchísima lana en Suecia, te pueden cobrar el 55% de impuestos. Pero ¿qué pasa? Porque en Suecia funciona un gobierno socialista y hay la oportunidad de que las empresas privadas funcionen, de que empresas como IKEA se vuelvan tan importantes en el mundo, simplemente porque el gobierno no se adjudica todo lo que tiene que funcionar en el pinche país. En Suecia no andan diciendo, pero acá ya vendemos cafecito, ¿eh? Ya hay un cafecito del gobierno. No, no, no. En Suecia dicen, a ver, yo te cobro los impuestos y te aseguro que tú, IKEA, vas a tener una calle segura, vas a tener una calle bien pavimentada, vas a tener semáforo en esa misma calle. ¿Y qué crees, cabrón? También vas a tener la oportunidad de mover todo lo que produces en tu fábrica. Y cuando haya que invertir en infraestructura, te vamos a hablar a ti porque tú eres el experto, porque tú eres el de la capacidad técnica, no yo gobierno. Lo que pasa con los gobiernos populistas en América Latina es que desde la arrogancia dicen, no, nosotros sabemos más que los demás. Sí, nosotros podemos construir una refinería con 180,000 millones de pesos, a pesar de lo que diga cualquier constructora, a pesar de lo que nos digan todos los expertos en construir refinerías, a pesar de lo que nos diga la puta lógica. No, cabrón. Con lo que nosotros sabemos, podemos construir una refinería de 180,000 millones de pesos en 3 años. ¿Y qué creen que terminó ganando? La puta lógica. La verdad, la realidad se impuso. ¿Cuánto nos terminó costando la refinería de Dos Bocas? Vamos en 600,000 millones de pesos y todos los días se pierde más dinero. 600,000 millones de pesos, cabrón. Y esa madre no produce nada todavía. De que se empezó a construir en el 2020 ahorita, nada, güey. Ya vamos a cumplir 6 años y nada. Prometieron que en 3 iba a estar operando esa madre. Se chingó eso. Pero porque un verdadero gobierno de izquierda le adjudica las responsabilidades a quienes saben hacer las putas cosas. Y si quienes saben hacer las cosas provienen del sector privado, perfecto, porque esa no es mi chamba. Mi chamba es pensar qué es lo que le hace falta a la gente para ser más productiva. Por eso es que Suecia tiene un nivel de vida tan alto. Porque su gobierno, no importa de quién estemos hablando, de quién sea el partido político que haya ganado, en una visión de Estado, en el macro es, a ver, cabrón, mi chamba es poner las circunstancias para que la gente pueda desarrollar su talento, pueda beneficiarse de ese talento en
América Latina, en México es no. El talento es arrogancia. El talento es para aquellos que se creen mejor que yo. Y ese es López Obrador. López Obrador despreciaba a todas esas personas instruidas, capacitadas, leídas, a todas esas personas que fueron a estudiar a Estados Unidos, que tenían maestrías en Europa, que recorrieron el mundo. López Obrador los desprecia. Y los desprecia porque en su formación política se vio desplazado justamente por ese tipo de personas, por los tecnócratas, por los que podían brincar entre el sector privado y el sector público. López Obrador nunca ha vivido en el sector privado, nunca ha tenido que responder a una empresa, a un jefe, ni siquiera él ha sido jefe en una empresa. Él no sabe qué es tener que ir a pararse al SAT para pedir tu constancia como persona moral. Él no sabe lo que es arriesgar tu lana, güey, tu lana para ofrecerle trabajo a otras personas y crecer una empresa. Claro que López Obrador despreciaba la técnica, despreciaba a los capacitados, despreciaba a aquellos que tenían criterio de lo que podía salir bien y podía salir mal. Por eso es que salieron con una patada en el culo personas como Tatiana Cloutier, personajes como Carlos Ursúa. Carlos Ursúa, cuando tiene que presentar su primer presupuesto, le dicen, papacito, ¿qué es esto? ¿500 hojas para un presupuesto? No mames, estás pendejo. No. Carlos, no te compliques. ¿Cómo es que vas a presentar un presupuesto de 500 hojas? De 2 libros. No, un decálogo, papi. Como si fueran mandamientos, güey. Ese era López Obrador porque, repito, es la venganza del político de la arenga, del político de la calle. López Obrador despreciaba la operatividad del macro porque para él eso era dinero que le funcionaba para seguir siendo popular en la calle. Y para ser popular en la calle tienes que volverte tangible. Deja tú si es el dinero, es tangible, visible. Que me digas, oye, allá hay un hospital equipado esperando por ti para cuando te sientas mal y estás protegido con el seguro popular. A la mayoría de la gente no le servía de una chingada, porque era un beneficio que no podían ver hasta que fuera necesario. Pero en cambio, si te digo, oye, despedacé el seguro popular para que, mira, 3,600 pesos bimestrales para ti, para tu niña, para tu jefecita que ya está grande. Órale, para todos hay una lana. Se vuelve tangible, más allá del dinero, esto es tangible, pero porque López Obrador no pensaba en que el gobierno tenía que operar, porque de su lado neoliberal sacó esto de despedazar al Estado, sacó esto de que el Estado fuera más débil y que esa debilidad del Estado mexicano se reflejara en la fuerza política y de popularidad del presidente en turno. Por eso es que López Obrador, cuando sale de su gobierno, sale con un 70% de aprobación, pero desaprobado en cuestión de combate a la corrupción, desaprobado en cuestión de seguridad, de combatir la violencia, de la economía, la salud, la educación, infraestructura. O sea, López Obrador salió muy bien calificado. El 70% del país lo adoraba. Es que vean ese señor, qué bueno es. Y después al mismo tiempo decían, pero qué pendejo es para gobernar. O sea, López Obrador con ese dinero, con esos recursos, con esos programas, con las obras, se volvió el pariente que no apruebas lo que hace, pero que lo quieres porque haya estado para ti. Que dices, chingada madre, qué pendejo está, pero es mío. Eso es mío. Puede ser un hijo, puede ser tu papá, puede ser tu mamá. Puede hacer pendejada tras pendejada, pero lo reconoces como tuyo. Y sigue siendo popular porque es tuyo. Porque López Obrador lo que más trabajó fue la calle, fue la gente. Nunca soltó el vínculo que tenía
con la calle, vínculo que construyó siendo jefe de gobierno, así como siendo presidente. Él, fines de semana, entre semana, recorría el país, se iba a las comunidades de Guerrero, lugares en donde ni el pinche narcotráfico se mete. Bueno, ahí fue López Obrador, se metía a Oaxaca, a pesar de que era la pinche pandemia, se metía ahí a la selva, ahí en Mérida, se metía en los cenotes, se metía en el desierto ahí en Chihuahua y decía, miren esos ventiladores, y le decían, no señor, son turbinas, y él decía, no, son ventiladores porque yo lo digo, chingada madre, y se ven bien culeros, sí señor, lo que usted diga. Y luego iba y se encerraba allá en Nayarit, no sé por qué, le gustaba mucho ir a Nayarit, cada vez que estaba estresado, preocupado por algo, oigan, ¿saben qué? Hoy yo creo que paso una noche en Tepic. Y después, bien raro, ya no iba a Tepic. Qué raro, ¿eh? Muy, muy extraño que a cada rato se quedaba en Tepic, Nayarit. Y después ya nunca iba. Como que no le gustaba pararse en Tepic, Nayarit ya ni por ningún motivo. Qué pinche extraño, de verdad. Pero bueno. La cosa aquí es que López Obrador, para sus intereses, lo hizo muy bien, que es nunca dejar de ser popular, porque justamente su forma de gobierno es populista. Su forma de ser popular es nunca romper el vínculo que tiene con la gente, con la calle. No importa que te desmadres el macro, no importa que desfondes el Estado mexicano y su operatividad. Para López Obrador era muy importante que lo que hiciera se volviera tangible, fuera visible. Pudo haber armado toda una estrategia para meter inversión privada y pública a la península de Yucatán. Pudieron armar todo un esquema, planes, metas, plazos. Pudieron haber hecho todo eso. Pudieron haber invitado al sector privado para ofrecerles oportunidades de desarrollo, oportunidades de crecimiento, oportunidades fiscales. Pudieron haber hecho todo eso, pero eso no se iba a volver tangible, no iba a ser visible, no se iba a volver dinero inmediato. Entonces, ¿qué hizo? El Tren Maya. Entonces, con el Tren Maya ya hay la promesa de que en unos meses hay chamba para muchas personas que no tenían chamba, y para ellos que en 3 meses haya chamba, a huevo, ya chingamos, qué buen presidente tenemos. Pero no te avisan que una vez que se acabe el tren va a haber el 95% menos de chamba. Una vez terminado el tren, se acabó, güey. Se acabó y ya no hay un proyecto a largo plazo, porque esa madre no es funcional, porque esa madre fue hecha con las patas, fue trazado desde los deseos, desde las putas vísceras. Lo que le preocupaba a López Obrador era poder poner una puta cosa en la cual pudiera mover dinero para poner contentos a su gente, los que están abajo, los que están en medio y los que están arriba. Que le cayera por el Tren Maya dinerito a los contratistas, que le cayera dinerito a los funcionarios que iban a inspeccionar, que le cayera dinerito a todas esas personas que querían chamba en la península de Yucatán y que votando por López Obrador pensaron que llegaría esa oportunidad que les solventaría la vida por los próximos años. Entonces López Obrador pensaba en que ese dinero era funcional para él en cuestión de popularidad y por eso todo tenía que ser tangible. La refinería de Dos Bocas, una vez más, pudieron haber hecho un plan para que Pemex fuera funcional, para que Pemex no tuviera un adeudo de $1 billón con sus proveedores, para que esa madre fuera analizada y considerar qué es lo más valioso que tiene, a qué se tiene que enfocar, qué tiene que hacer, de qué se tiene que beneficiar, con quiénes se tiene que aliar. Pudiera haber hecho eso, pero requería mucho tiempo de trabajo. Y si algo desprecia a López Obrador, es trabajar. Era sentarse en un lugar, escuchar opiniones y analizar la mejor opción. No, otra vez una decisión desde las pinches tripas y es pongan en Paraíso Tabasco una refinería. ¿Con qué intención? Con la intención de beneficiar económicamente a su gente en Tabasco.
para que así le cayera dinero a los contratistas, a los funcionarios y a la gente. Llevar dinero directamente hasta Tabasco para que su propia gente diga, ay, es que el hijo pródigo de Tabasco, vean lo que nos trajo. Nunca hubo un análisis de si Paraíso Tabasco tenía la capacidad de recibir a esa refinería. Si iba a ser un impacto ambiental la refinería de Dos Bocas, si iban a dañar el manglar de Paraíso, si la propia infraestructura de Paraíso Tabasco tenía para soportar la construcción y la operatividad. Y que una vez que terminara la construcción, ¿qué iba a pasar con todas las otras fuentes de empleo que fueron funcionales para la construcción? Producción de comida, hotelería, ¿qué más? Infraestructura, proveedores de materiales. Claro, muy funcionales cuando estaba la construcción. Ahorita que están terminando, ¿qué va a pasar con ellos? ¿A dónde van a parar? Y a eso nos podemos ir con el AIFA, con los caminos artesanales, con el tren interoceánico, nos podemos ir con las aduanas. La cosa era que fuera tangible, que fuera visible, que las decisiones fueran prontas y expeditas, pero nunca pensando en la operatividad del gobierno, sino considerando la simpatía de la calle. Es López Portillo regresando bien encabronado de por qué le quitaron su forma de gobernar. Ese es López Obrador. Es López Obrador desesperado con la técnica, desesperado con los escenarios catastróficos, desesperado con la puta realidad. Y con eso llegamos al caso del aeropuerto Felipe Ángeles. Desde el inicio, se le dijo a López Obrador que cancelar el Naim iba a ser un pinche problema en cuestión económica, porque íbamos a tener que pagar el aeropuerto sin tener el aeropuerto. Yo aquí, hace muchos años, les hablé de todos los problemas del Naim. Les dije lo que estaba provocando en cuestión del lago de Texcoco, lo que provocaba en cuestión de inundaciones que rodeaban a la construcción del Naim. Les hablé del problema de corrupción, el problema de los ejidatarios que vivían por ahí, de lo que veníamos arrastrando desde los tiempos de Fox en cuestión de la zona de Texcoco. Pero que el Naim haya sido una propuesta polémica, complicada, riesgosa, en contra del beneficio total de la Ciudad de México, no quiere decir que el Felipe Ángeles fuera una buena idea. No era binario. El 0 de uno no convierte al otro en uno. ¿Ok? Que uno fuera malo no convierte al otro en bueno por lógica. No es una película donde aquellos que peleen con el bueno son los malos y aquellos que peleen con los malos son los buenos. Pueden tener dos gobiernos de diferente formación, dos ideas igual de pendejas. Nada más que el Naim sí tenía una cosa muy específica: respaldo técnico. A pesar de la cuestión de los hundimientos en el espacio aéreo, era la mejor opción. Era algo que se analizó por 14 años, que tuvo estudios, que tuvo documentos, que vinieron diferentes agencias de aeronáutica para analizarlo. Es algo que se analizó por mucho tiempo y que el problema más grave sí era que el terreno de Texcoco se hundía y lo solucionaron hundiéndolo un chingo en un lapso muy corto para que se compactara ese terreno, ¿no? Esa parte de terreno. Entonces, lo que pasa aquí es que Peña Nieto toma la decisión de construir el Naim a pesar de lo que iba a provocar, pero respaldado por la técnica. Y a pesar de que era un problema social, era un problema en cuestión de territorios, era un problema de corrupción, porque no podemos descartar la corrupción que había en cuestión de la construcción de la barda perimetral. Porque sí, la barda perimetral del Naim fue la única parte de ese aeropuerto que tenía problemas de corrupción. Y adivinen quién la construyó: las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano. O sea, de todo el Naim, de todo lo que se le auditó al Naim, la única parte que tenía
problemas de corrupción, que tenía problemas de sobrecostos, que tenía problemas de no haber registrado los pagos para los materiales, fue la barda perimetral. La única parte que se le encargó al ejército mexicano. Seas mamón, seas cabrón, güey. Bueno, pues de todos los que participaron para construir el Naim, a los únicos a los que involucraron para construir el AIFA fue a las Fuerzas Armadas. Los únicos que habían tenido casos de corrupción en el Naim fue a los únicos a los que se les invitó a construir el AIFA. Bueno, ya se canceló el Naim, ya se construyó el AIFA. El AIFA nos salió carísimo y te das cuenta que está hasta el pinche culo. Lejísimos el puto Naim. Yo ya tuve que vivir esa experiencia y no mames lo complicado que es llegar. Porque no solamente que está lejos, sino que tienes que atravesar zonas muy complicadas y que en una tarde cualquiera pueden colapsar, como lo es Indios Verdes, como lo es Ecatepec. Sí, claro, 15 kilómetros antes de llegar al AIFA, pues hay un libramiento y hay una nueva autopista y hay un camino directo. Chingón, güey. Aquí el pinche problema es cómo llegas desde la Ciudad de México. En Pachuca, en Hidalgo, en el Estado de México, en esa zona del norte del Estado de México, deben de estar muy bien pinches contentotes. Pero para acá no funciona. Entonces no solventa el problema original, que era la saturación del aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que fue la principal razón de por qué tenían que construir el Naim. El Naim, con todos sus pedos, con todo lo que señalamos, con todo lo que provocó, con todos los desvíos que tuvieron y que seguramente siguen habiendo, con todo eso estaba respaldado por la técnica. Porque si algo se encargaban todos esos gobiernos del neoliberalismo, era respaldarse por la técnica, a pesar de que se involucraran y dañaran a lo que ya les decía, la calle. ¿Ok? El AIFA es justamente lo contrario. Es un aeropuerto respaldado por la calle, sin ningún estudio en la técnica, sin ningún respaldo del Estado mexicano en cuestión de aeronáutica, en cuestión de viabilidad, en cuestión de presupuesto. Güey, construyeron el AIFA y a mitad de camino se dieron cuenta que tenían que volar medio cerro. Y ya que terminaron el aeropuerto, se dieron cuenta por fin lo que les habían dicho desde el inicio, que no podían operar los dos aeropuertos al mismo tiempo, porque a nivel de suelo estaban separadísimos, pero en cuestión del espacio aéreo estaban muy pegados y podía haber colisiones. Entonces, ¿qué hicieron, güey? Fueron parchando, como todas las putas obras, como el Tren Maya. Cada vez que se encontraban con un puto problema, lo iban parchando, y normalmente se parchaba con cosas que prometieron que no iban a hacer. Al Tren Maya dijeron, no vamos a tirar un árbol. Se chingaron hectáreas, cabrón. Millones y millones de árboles a la chingada. Partieron la selva por la mitad, dañando a especies endémicas, dañando a los cenotes, dañando la selva misma. Te chingó, güey. Muy su pedo por querer enfrentarse a la cuarta transformación. Entonces, el AIFA era parche tras parche tras parche para aferrarse a que esa madre funcionara. Entonces, cuando lo termina, se dan cuenta que no da para que operen los dos aeropuertos al mismo tiempo. En vez de decir, somos unos pendejos, no debimos haber hecho esto, no, se aferran a su arrogancia y dicen, ¿saben qué? Por seguridad hay que reestructurar el espacio aéreo mexicano, hay que reestructurar las rutas para aterrizar en los dos aeropuertos. Tenemos que rediseñar el espacio aéreo mexicano para que sí funcionen los dos aeropuertos. Cuando se les dijo una y otra vez y otra vez y otra vez y se aferraron no a la técnica, no a la lógica, sino a las palabras del contratista de López Obrador, Jiménez Espriu, entonces vamos a aferrarnos a que sí existan los dos aeropuertos. Rediseñan el espacio aéreo, cambian las rutas para todas las aerolíneas y ni así, cabrón, se quieren mover las aerolíneas, o no todas, al AIFA. Entonces, con este reacomodo y este rediseño del espacio aéreo, bajan los vuelos por hora.
Normalmente en el aeropuerto de la Ciudad de México volaban 63 aviones por hora. O sea, había 63 slots que se conocen como estas oportunidades de vuelo. Por hora salían 63 aviones del aeropuerto de la Ciudad de México y ya estaba saturado el aeropuerto. Bueno, con este rediseño del espacio aéreo se baja a 43. 20 oportunidades menos, y como hay 20 oportunidades menos, se le quitan slots a las aerolíneas de Estados Unidos, se le quitan slots a las aerolíneas mexicanas, y claro que hay un daño en la productividad y en los ingresos de estas aerolíneas, cuando, ¿qué creen? Hay un acuerdo entre México y Estados Unidos, un acuerdo bilateral en cuestión aeronáutica, en cuestión del espacio aéreo, en cuestión de acuerdos comerciales a través del espacio. Los dañan directamente a las aerolíneas de Estados Unidos, quitándoles esos slots porque es dinero perdido. Y una vez que les quitan los slots, les dicen, pero ¿qué creen? También vamos a necesitar que se muden al AIFA todos los vuelos de carga. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo. Una vez más, otro parche, güey. Otro parche para llevarle vuelos al AIFA. Y claro, en el AIFA hay más espacio. Los bodegones son más amplios. Hay mejor oportunidad en cuestión a poder descargar. Hay más espacio, sí, pero porque esa madre no se usa. Y se vuelve más costoso al tener que sacar tu carga del AIFA y tener que regresarlo a los centros de distribución que normalmente están más pegados para acá, que están más pegados a lo que se conoce como la Ciudad de México, donde no está el AIFA. O sea, no sé en qué momento se les ocurrió pensar que el AIFA es uno de los aeropuertos de la Ciudad de México cuando está lejísimos. Sí, yo sé que los aeropuertos de Nueva York no están en Nueva York. Yo sé que el aeropuerto de Sao Paulo no está precisamente en el centro de Sao Paulo. Yo sé que el aeropuerto de Buenos Aires no está a la esquina de la Bombonera. Yo lo sé. Pero definitivamente el AIFA está lejísimos, cabrón. Lejísimos en comparativa con el Benito Juárez. Y cuando te vas dando cuenta que aunque vayas hasta el AIFA, te puede tocar que cancelen el vuelo porque no hay otros pasajeros y para las aerolíneas es inviable hacer volar esos aviones perdiendo dinero, entonces de todas formas te tienes que regresar al pinche Benito Juárez. Lo que pasa con el AIFA es que era un parche tras parche tras parche, pero todo desde el origen, porque se tomó la decisión con las vísceras, se tomó la decisión desde el político de la arenga, de la calle, de la presión política, del empoderamiento por la lealtad, no del empoderamiento por la técnica, no por la capacidad, por la instrucción, por las habilidades desarrolladas, por el talento construido. No, es a través de la presión política, la presión de movilización, a través de la presión electoral, a través de esa maquinaria para mover gente. Es así como López Obrador no solamente se chinga un aeropuerto, hace que se construya uno que no va a solucionar el problema, y una vez que se construye, tienen que rediseñar el espacio aéreo, y una vez que se rediseña el espacio aéreo, se tiene que obligar a los aviones a que aterricen ahí sin darse cuenta, porque estoy seguro que nunca se dio cuenta, que estaba dañando un acuerdo que México tenía, y que 3 años después, ya cuando el señor no está aquí, la represalia le cae ¿a qué? No a Claudia Sheinbaum, al Estado mexicano, a la operatividad de este país. Si chingada madre, se firmó ese acuerdo justamente con la intención de que este país pueda operar, esté quien esté, de que los vuelos de las aerolíneas mexicanas tengan la tranquilidad de que pueden volar hacia Estados Unidos, de que pueden mover carga que se compró aquí con dinero de Estados Unidos, que eso va a representar empleos, va a representar crecimiento, va a representar oportunidades
Para eso se firmó ese puto acuerdo, que a pesar de que no es una cosa tangible, no es algo en lo que todos estamos pensando todos los días, está ahí para la funcionalidad de todos, para que sea una oportunidad de crecimiento para todos. Pero para López Obrador eso vale verga, porque lo que importa es su tangibilidad, que su pinche aeropuerto sea un éxito. Que su pinche aeropuerto despeguen y despeguen y despeguen vuelos, que tengan números para decirle a la gente, ven cómo estaban equivocados, ven cómo yo tuve la razón todo este pinche tiempo, y entonces que me estén criticando mi aeropuerto, que lo diseñé desde mis sueños y mis fantasías, lo criticaron tanto y aquí está, funciona, cállense el puto hocico. Eso es lo que quería López Obrador. Nada más que dañó el acuerdo y los afectados son el Estado mexicano. Por lo tanto, son estas empresas que dan empleo, que mueven la carga de esos comerciantes, que mueven las cosas que desde México se venden hacia Estados Unidos. Entonces, ahora, Volaris, que tenía 13 rutas desde el AIFA hacia Estados Unidos, chingaron a su madre. Chingaron a su pinche madre. Y algunos lo defienden diciendo, a ver, México es soberano y el presidente puede tomar la decisión de mover los vuelos que quiera. Pues bajo el mismo argumento, Estados Unidos con su soberanía puede decidir desde qué aeropuerto va a recibir a qué aviones. Y desde el AIFA, a partir de hace unos días, no recibe a ninguno, cabrón. Y entonces ahora la presidenta, como representante del Poder Ejecutivo, que es parte de todo el Estado mexicano, tiene que poner la cara para las cachetadas que se había ganado López Obrador. Porque, ¿qué creen? Tiene razón Estados Unidos. Estados Unidos podrá equivocarse en cuestiones de aranceles, en cuestión de migración, en cuestión de perspectiva de la violencia, del narcotráfico. Se puede equivocar mucho en cuestión de cuánto es nuestra culpa y cuánto es culpa de ellos. Pero en este caso del AIFA, en este caso de los vuelos, en este caso de las aerolíneas de Estados Unidos, tienen la razón porque había un acuerdo claro. Había un acuerdo en cuestión del TEMEC, había un acuerdo en cuestión aeronáutico, había un acuerdo firmado por el Estado mexicano para beneficiar a ambos países, era para beneficiar a ambos países, pero bajo los caprichos del señor, pues el pinche acuerdo me vale verga, y estoy seguro que ni siquiera sabía que existía el pinche acuerdo. O sea, estoy seguro que López Obrador nunca supo que existía un acuerdo para que puedan volar y transitar libremente los vuelos desde México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México con pasajeros y con carga, con pasajeros y con carga también, o sea, junto al mismo tiempo. No, es como, pues yo puedo mover los pinches vuelos que yo quiera, chingo a su madre. Muevo a los vuelos que necesito que se pasen para allá por seguridad y para mover la carga. A Claudia le tocan las cachetadas porque tiene que reconocer que tiene razón Estados Unidos. Que el secretario de Transportes de Estados Unidos tiene razón y que por 3 años perjudicaron a las aerolíneas de Estados Unidos. ¿Qué le queda decir? ¿Qué le queda contestar? ¿Nos están afectando? ¿Fue culpa de Calderón? ¿Tienen intereses políticos? Que sí lo contestó, me lleva a la verga, no puede ser que contestó eso. ¿Es para perjudicarnos? ¿Es para dañar al movimiento de la transformación? ¿Qué es lo que va a decir cuando tienen razón? Cuando tienen todos los argumentos para así reclamar y presentar represalias. Y ahora están dañando a las aerolíneas por una irresponsabilidad que no es solamente mover los aviones. La irresponsabilidad proviene desde que se negó a la técnica. Desde el punto en el que López Obrador desdeñó a la técnica, desdeñó a la lógica y de ahí fue parchando. Dicen por ahí, cometes una pendejada y lo demás es seguir cayendo en el mismo hoyo. Lo demás es consecuencia de tu pendejada original. Este es el caso. Pero una vez más, es el colapso de la forma de gobierno. Y este es un récord, porque la forma de gobierno de López Obrador, que es una edición revitalizada y encabronada de lo que vivimos con López Portillo, o bueno, de lo que vivió México con López Portillo, porque yo ni de pedo estaba vivo en ese entonces. Mi mamá tenía
unos cuantos años, yo creo que unos 9, 10 años sí tenía mi mamá por ahí. Pero realmente lo que estamos viviendo es esa versión de la política mexicana muy encabronada y muy empoderada electoralmente, que es su principal motivo de existir, ¿no? Su principal meta es ser popular en la calle, que lo siguen siendo. Lo siguen siendo porque sigue habiendo los programas sociales, porque sigue habiendo este discurso condescendiente, este discurso victimizador, este discurso ultranacionalista. Es que ustedes no saben lo que les quisieron hacer, es que ustedes fueron los perjudicados, no se preocupen, hay un ingreso básico que les vamos a entregar, no se preocupen, no, ustedes no son el problema de su circunstancia, ustedes no se pusieron en donde están, fueron los gobiernos anteriores. Nada de lo que hicieron con su vida, nada, sea en cuestión de educación, sea en cuestión de preparación, sea en cuestión de delinquir o no delinquir, en cuestión de tener hijos o no tener hijos, en cuestión de planeación familiar, en cuestión de perspectiva, de panorama. Nada de eso afectó tu realidad. Lo afectó los gobiernos anteriores que te querían pobre. Pero no dejes de ser pobre porque entonces este dinero que te entrego ya no vale tanto. El récord de López Obrador es que esa forma de gobernar la reventó en 7 años. Ahorita estamos empezando en el colapso de esa forma de gobernar, pero lo que estamos viendo por parte de Claudia Sheinbaum es el intento de recuperar la técnica, de recuperar la lógica, a pesar de que sigue siendo un gobierno de izquierda, porque ya está empezando a cobrar impuestos. Claudia Sheinbaum está quitándole el populismo y puede seguir siendo autoritaria, ¿eh? Eso no se lo quiten. O sea, está despegado. Nada más que para gobernar tienes que tener con qué gobernar. Y eso es el Estado mexicano. Para poder gobernar de manera autoritaria o de manera liberal, con una perspectiva de que todos hagan lo que quieran o en una perspectiva de solamente las personas que yo decida pueden hacer lo que quieran, está muy despegado de lo popular y lo lógico, ¿ok? Es una cosa muy diferente. Claudia Sheinbaum está tratando de, a pesar de su popularidad, utilizarlo eso como capital político para empezar a hacer cosas que son impopulares. Tenemos el caso de el huachicol fiscal. El huachicol fiscal, pues lo tuve que ejecutar por presión de Estados Unidos o porque quería o la chingada, pero lo ejecutó. Y eso puede afectarla en cuestión de popularidad porque afecta a su movimiento, porque afecta a su maquinaria electoral. Bueno, no es su maquinaria electoral, es la maquinaria electoral que la puso en donde está. También tuvo que activar las investigaciones por la barredora en donde estuvo gobernando Adán Augusto. También tuvo que empezar a cobrar más impuestos. Tuvo que hacer una reestructura en cuestión del paquete económico del próximo año sin tener que hacer una reforma fiscal porque entonces ahí sí se desploma la maldita popularidad. Pero está tratando de meterle lógica a esta forma de gobierno. Está tratando de empezar a gobernar con el Estado mexicano despreocupándose un poco de la calle. Despreocupándose tantito de lo que funciona acá abajo porque necesita esta estructura para seguir gobernando, para tener país que gobernar. Y a pesar de que es muy leve y son apenas destellos, se puede ver en el caso de Omar García Harfuch. Tener una persona que está instruida para lo que va a hacer, claro que es una gran diferencia. No es que sea el mejor policía del pinche país, no es que sea la eminencia que nos va a sacar del puto hoyo, pero sí es una gran diferencia que el secretario de Seguridad haya sido capacitado para ser policía. Es una gran diferencia y es por eso que es el cabrón que más brilla en todo ese puto gabinete, porque es la única persona o de las pocas personas capacitadas para hacer lo que tiene que hacer en ese gabinete. A pesar de que se haya instruido en la Academia de García Luna,
El señor está entrenado para ser policía, para tener una perspectiva de seguridad, para tener una perspectiva de combate a la delincuencia. Más allá de si está siendo efectivo o no está siendo efectivo, la persona está claro que marca la diferencia porque para eso se capacitó, para eso estudió, para eso se instruyó, güey. Por eso es que tanto lo desprecian en el núcleo de Morena, porque no proviene de esa misma lucha. No proviene de la arenga, no proviene de la movilización social, no proviene de esa grilla política de lealtades. No. Proviene de la capacidad. Por eso es que es medio despreciado en Morena, pero al mismo tiempo, como es el cabrón que más brilla, pues todos se quieren poner, lo quieren flanquear. Ahí tienes a dos, ¿son diputadas? Son diputadas. Ahí tienes a dos diputadas de Morena empujándose para estar al lado de él. Porque quieren a huevo empaparse de esa perspectiva que se tiene de Omar García Harfuch. Y a pesar de eso, Claudia tiene que seguir remando en cajeta y limpiarse de los ojos toda la caca que le va volando porque López Obrador le desfondó el Estado, le desfondó la estructura que le aseguraba operatividad al gobierno, que le aseguraba que entrando o saliendo uno u otro iba a haber con qué gobernar al país, iba a haber nómina para los trabajadores, iba a haber presupuesto para las estancias infantiles, iba a haber presupuesto para los precios de garantía, que esa es la otra parte. Ahorita estamos viviendo bloqueos en diferentes carreteras y autopistas del país porque los agricultores o los agricultores que son los menos pero que tienen la mayor producción de maíz están reclamando que los apoyos al precio de garantía que está entregando el gobierno federal no les está llegando a ellos. Y en un momento en donde hay una sobreproducción de maíz, producir maíz es más caro que lo puedes vender. Y eso no es una cuestión política marrullera, no es algo que nos quieren vender como que detrás de los bloqueos de los agricultores está la oposición. No, güey, esa madre la tienes que solventar por una cuestión de seguridad nacional. Hasta Estados Unidos, siendo el país que por excelencia echa a todo lo que se encuentra a libre mercado, incluido la atención médica de las personas, la producción de alimentos sí la subsidia. La producción de maíz la tiene bien subsidiadota. Y es por eso que hay una sobreproducción de maíz en Estados Unidos y también pasa en China. Porque le aseguran a los agricultores que pase lo que pase, que a pesar de que llegue una tormenta y se chingue toda su cosecha, va a haber ingreso. Y aquí en México eso se chingó. Existía, güey. Existía un subsidio, existía un precio de garantía, existía un ingreso mínimo, que era, pase lo que pase, tu agricultor vas a tener dinero para seguir dedicándote a esto. ¿Por qué, cabrón? Porque si pasa cualquier puta cosa, que sea que baja la producción de maíz, que hay tormentas por todo el punto planeta, que se congela el planeta entero porque cayó un meteorito, que nos llegan los extraterrestres, como sea, garantizar que tu país tiene maíz, que tiene producción de maíz, que puedes entregarle alimento a tus ciudadanos, es una maldita prioridad. Y entre eso, el maíz, sobre todo en México, es importantísimo, es vital. Por eso Estados Unidos lo hace, por eso China lo hace. Por eso subsidian la producción de maíz, por eso es que es tan importante. Y acá en México, como ya no hay Estado mexicano, todos esos organismos que existían y todo el presupuesto que existía para asegurarle a los agricultores que pasara lo que pasara, iban a recibir un ingreso por su trabajo, se esfumó, güey. Ya no existe. De todo el maíz que se produce en México, solamente el 23% de lo que se produce tiene un apoyo o un ingreso mínimo. El otro 83%, que es representado por menos agricultores, pero que tienen más producción, no está recibiendo ese apoyo. Y entonces tienes el 83% de la producción de maíz blanco en el país atorada porque
producirla les cuesta, ¿qué quieren? 6,000 pesos la tonelada, pero en el mercado internacional se vende a 5,000 pesos. Entonces, lo que dicen los agricultores es, cabrón, yo necesito venderlo a 7,800 pesos, 7,200 pesos. Yo necesito venderlo a 7,200 pesos o voy a quebrar. O que la gente coma tortillas, va a salir de mi bolsa. Va a salir de mi subsidio. Yo, el agricultor, voy a tener que ser el subsidiario de la alimentación en México. No seas cabrón. Pasa con los limoneros. Los limoneros dicen, es que, güey, no salen las cuentas. Me sale más barato tirarlo aquí en la calle. Dejar de cargarlo, dejar de enfriarlo, dejar de almacenarlo. Me sale más barato deshacerme de él que esperar a que el gobierno me respalde a mí como productor de alimentos. Y eso ya lo teníamos garantizado. Esos son de los pedos de los cuales ya no teníamos que preocuparnos, porque había un instituto preocupado por eso. El secretario de Agricultura ya tenía eso en su agenda. Ya había un presupuesto para eso. Ya estaban comprometidas ciertas partidas del presupuesto para asegurarle a los agricultores que no les iba a faltar lana. Pero ¿qué pasó? Que tuvimos un gobierno de 6 años en donde se desfondó al Estado mexicano para cumplir las fantasías y caprichos de López Obrador. Y entre eso está darle gusto a todos sus leales. Por eso es que hay falta de dinero en Morelos, hay falta de dinero en Veracruz, hay falta de dinero en Tabasco, hay falta de dinero en Guerrero, hay falta de dinero en el Estado de México, hay falta de dinero en la Ciudad de México. O sea, no es solamente vamos a gastar un chingo de dinero en cosas que no nos van a servir, en cosas que no van a ser productivas, en cosas que no van a traer, no van a traer inversión. No, es también permitirle a todos los leales a que se vuelvan millonarios, a que desquiten los años de lucha en las cuales los tuvieron en la maldita pobreza como a Fernández Noroña. Eso también es parte del movimiento de la calle. Que tus leales estén contentos, sea el votante o sea el que te movió a 15 votantes o el sea que te movió a 500 votantes o sea el que te movió a todo un estado. Que tu gente, que tu calle esté contenta con lo que les entra de dinero, que se vuelva tangible su apoyo. Y justamente aquí está el parámetro de lo que les estoy hablando. En campaña, cuando López Obrador iba a los debates y presentaba su plan de gobierno, aseguraba que para financiar las obras, los programas sociales, el IMSS Bienestar y todo eso que prometió para sacar a México de la situación que estaba viviendo y llevarlo a la cuarta transformación, le preguntaban que, pues, ¿de dónde iba a salir el dinero, cabrón? O sea, porque todo lo que decía sonaba muy bonito, sonaba de huevos, nada más que la duda era, ¿y con qué? ¿Cómo le vas a hacer para pagar todo eso? Y él aseguraba que no era necesario cobrar más impuestos, que no necesitaba pedirle más dinero a la gente de lo que ganaba, sino que con combatir la corrupción se iban a ahorrar 500,000 millones de pesos al año. Cabrón. Terminando su sexenio, terminó con una deuda de 10 billones de pesos. Lo que quiere decir que si había corrupción en los años anteriores, en los gobiernos anteriores, López Obrador la multiplicó por 20. Porque si su parámetro para tener ahorros y dinero era que combatiendo la corrupción se iban a ahorrar 500,000 millones de pesos y cuando sale de su gobierno tiene una deuda de 10 billones, quiere decir que la corrupción no se redujo, no se combatió, sino que se multiplicó por 20. Y ahí está el número respaldado por los dichos de López Obrador. Ahí está, güey. Él aseguró que por año que él gobernara sin corrupción, íbamos a tener ahorrados 500,000 millones de pesos. ¿Y qué crees que pasó, cabrón? Que terminó con una deuda de 10 billones de pesos. Entonces, no combatió la corrupción, porque aparte tenemos evidencia de que fue así, de que no la combatió, de que la dejó seguir, es más, le abrió la puerta, y si estaban vestidos con color guinda, más se le abría la puerta, más oportunidades tenían. Si eran leales al movimiento, claro que sí, podían tomar con la tranquilidad de que no iban a ser perseguidos simplemente porque López Obrador le paga a sus leales.
respalda a los leales. Y esa es de las cosas que hoy en día Claudia Sheinbaum tiene que combatir. Tiene que enfrentarse a ello. Y lo repito una vez más, no es porque sea la buena, no es porque ella no quiera ser autoritaria, es porque de una u otra manera tiene que gobernar, porque ella es la responsable justamente de la gobernabilidad del país. Pero López Obrador la dejó desfondada, sin Estado mexicano. Y en algunas partes le conviene para que le pasen el presupuesto como ella quiere en la Cámara de Diputados y Senadores. Y también tiene a los jueces por si algo se llega a trabar en cuestión de juicios fiscales. Pero en lo demás, güey, en los organismos que le previenen y le evitan que le bloqueen las carreteras los agricultores, no está. No tiene una Secretaría de Agricultura fuerte, no tiene un programa presupuestal para proteger a los agricultores, no está. Y obviamente los agricultores, sabiendo el poder que tienen, van a ejercerlo, porque no se van a dejar quebrar. No es tan fácil como decir, ay, pues que dejen ese negocio. Es que ese negocio es de seguridad nacional. Y ellos han desarrollado la técnica y la infraestructura para entregarle al país el maíz blanco que necesita, el sorgo que necesita, el maíz amarillo que necesita. Y también los limoneros, los aguacateros. Claudia Sheinbaum tiene que enfrentarse con la realidad de que por 6 años López Obrador le abrió las puertas al crimen organizado. Y ahora tiene que ver cómo contrarrestarlos, porque no solamente es un problema de seguridad nacional, es un problema de seguridad con Estados Unidos. Es un conflicto diplomático, es un conflicto que te genera presión económica. Es un conflicto que también te impacta en la economía del país, porque ahora el crimen organizado cobra su propio impuesto, güey. El crimen organizado te cobra impuestos, si tú no lo sabías, de los limones. Lo que tú pagas va aparte al crimen organizado, porque ellos cobran por dejarle a los limoneros cortar sus limones. Les cobra por tonelada, les cobra por árbol, les cobra por sembradío, como sea. Y lo mismo pasa con los agricultores de maíz. Y lo mismo pasa con los pescadores, lo mismo pasa con los ganaderos, pasa con los que venden paletas heladas en un localito chiquito allá en Morelia. Pasa con aquellos que tengan una mini cafetería en Tepito. Pasa con los que tengan un gran consorcio en Tamaulipas. Lo vivimos con el Oxxo, los Oxxos que estaban en Tamaulipas, justamente. Empezaron a cobrarle piso a los Oxxos que había en diferentes zonas de Tamaulipas, y FEMSA dijo, ¿saben qué? Chinguen a su madre, yo soy FEMSA, no les voy a pagar porque yo pueda vender mis productos, porque yo pago impuestos para justamente no hacerlo. Y todo eso lo movieron a Estados Unidos. Toda esa infraestructura la sacaron de la zona riesgosa. Entonces, no hay gobernabilidad ni siquiera para impedir que el crimen organizado cobre impuesto, cobre piso, extorsione a el sector productivo de este país, para asegurarse de que los taxistas no tengan que pagarle a los delincuentes, que los limoneros no tengan que pagarle a los delincuentes, que los que venden collares en Acapulco no le tengan que pagar a los delincuentes. Que los transportistas, que los de las escuelas, que quien sea, güey, no tenga que pagar un impuesto a los pinches delincuentes. No le da. No hay estructura, porque por 6 años López Obrador les abrió la puerta y les dijo, son libres de hacer lo que quieran, de una manera ultra neoliberal. Sálvese quien pueda. Esa fue la filosofía, sálvese quien pueda. Quien tenga el dinero para ponerle seguridad a su negocio o a su persona, que lo haga. Y los demás se chingan. Porque, ¿qué creen? Los delincuentes también tienen que comer. Como lo diría él, los delincuentes también son pueblo. Y ni modo que los llevemos a la zona productiva, ni modo que los instruyamos para ser productivos en el sector privado o que tengan su emprendimiento. No mamen. No, están pero pendejísimos. No. Si ya son delincuentes, delincuentes seguirán. Y si les sale más benéfico ser delincuentes mientras tienen una beca o un programa social, pues muy su pedo.
Claudia Sheinbaum, a pesar de que sigue alineada a la cuarta transformación y que tiene que poner la cara por todo lo que hacen los leales a López Obrador, sea Adán Augusto, sea Cuitláhuac García, sea Rocío Nale, tiene que ir cambiándolo, tiene que ir cambiando la forma de gobernar lentamente para tener país que gobernar, para tener tantita infraestructura con que gobernar, Estado. A pesar de que pueda ser un Estado autoritario, deben de tener las armas, el alcance. Y es ahí donde llega la parte de los nuevos impuestos. Claudia Sheinbaum, su gobierno, Marcelo Ebrard como secretario de Economía, entiende perfectamente que hay necesidades en cuestión de deuda, en cuestión de pago a proveedores, en cuestión de nómina. Simplemente, y lo compartía la diputada Claudia Anaya, para lo que resta del año, que son 2 meses, el gobierno mexicano debe 4 billones de pesos. Para lo que resta del año, o sea, tiene que de aquí al 31 de diciembre, tiene que pagar 4 billones de pesos a proveedores de CFE, a proveedores de Pemex, a las farmacéuticas que le han entregado medicamentos, porque sí muy cabrona Claudia Sheinbaum para reclamarle a Ricardo Salinas Pliego que pague sus impuestos, pero justifica que las farmacéuticas tienen la obligación de entregar sus productos a pesar de que se les deba. Vámonos bajo los mismos criterios. Vamos bajo el mismo escarnio de joder políticamente, de estigmatizar la imagen del deudor fiscal a un gobierno deudor. Porque esas deudas representan vidas. El no pagarle a las empresas representa trabajos que se acaban, empresas que quiebran, y muchas farmacéuticas van a estar bien, pero los proveedores de Pemex están quedándose en la calle. Todos aquellos que fueron proveedores de Pemex en Campeche están reventando, proveedores de Pemex en Tabasco, en Veracruz, están quebrando. Proveedores nacionales para Pemex están quebrando porque pinche Pemex no llega el día que paga sus cabronas deudas. Y todo eso desde el sexenio anterior. Ahí sí muy pinches chingones para neoliberalmente pedir que la gente trabaje y esperar pagarles cuando se le ocurra la paraestatal. Y si quiebran, es su pedo. Porque así es el libre mercado. Porque así funciona, lo siento. Entonces se inventan los impuestos saludables, estos impuestos que son con el fin de ayudarle a la gente, porque claro, también nos lo tienen que vender desde lo popular. Es que piensen que yo soy su papacito, yo Claudia Sheinbaum soy su mamacita que les desea lo mejor, y para que entiendan les voy a poner un impuesto. Porque no pueden dejar de venderlo desde la popularidad, porque les digo, son un movimiento populista, fueron un gobierno populista. López Obrador siempre se mantuvo desde la posición de gobernar popularmente, desde el populismo, y así se lo entregó a Claudia. Nada más que estructuralmente eso no soporta. Revienta, güey, revienta, porque no hay popularidad que solvente la realidad. No hay popularidad que reviva a las personas, no hay popularidad que rediseñe el espacio aéreo, no hay popularidad que pague una deuda, no hay popularidad que reviva una empresa, no hay popularidad que solvente el problema del campo y la sobreproducción de maíz. No hay popularidad que solvente la violencia, las inundaciones. No hay popularidad que sirva como medicina para niños que tienen cáncer, así como personas que tienen hipertensión o que tienen diabetes o que tienen una cirugía y demás. La popularidad no basta. No basta. Y reventó después de 6, 7 años. Y le está reventando en la cara a la sucesora de López Obrador. Y en esa necesidad de poder pagar las cosas, de poder financiar, deja tú sus planes de gobierno, sino los estandartes del obradorismo. Porque también Claudia sabe perfectamente que sin el obradorismo eso va a reventar aún más fuerte. Ella va a quedar en medio de una estampida de cebras. Ya sean las cebras de la oposición o las cebras del morenismo. Claudia se entiende como la que está en mayor desventaja. Porque todos los que operan dentro del gobierno que son de Morena
no son leales a ella. De su gabinete, solamente la mitad son personas que ella puso. La otra mitad provienen de la administración pasada. Pero aún así tiene que gobernar y nos inventan estos impuestos saludables en los que te van a ayudar a entender cómo es que funciona la vida. Y como el refresco es bien dañino, el refresco te está matando, es que tú entiéndelo, tú eres el pinche problema, ya entiéndelo, el refresco te está matando. Por eso le vamos a subir 80% al impuesto que ya tiene el refresco. De tener un impuesto de 1.3 pesos, ahora va a tener un impuesto de 3.09 pesos. Por tu salud, por tu bien. Claro, ya que te pones a pensar si vamos a ponerle impuestos a las cosas que le hacen daño a los mexicanos, ¿por qué no le pusieron impuesto a las bebidas alcohólicas? El alcohol, por más rico que sea, por delicioso que sea, por lo guapo que te haga sentir y lo valiente que te haga sentir cuando lo bebes, realmente es un problema social, es un problema económico, es un problema estructural, daña a las familias, genera violencia, pero es riquísimo, güey. Es riquísimo y delicioso, pero aún así sigue siendo un problema. México tiene un problema de alcoholismo entre su población, a pesar de lo delicioso que sea una cuba así, pero bien fría, hija de su... Pero fría, así que estás sudando y luego le das su shakeadita, así una quemada. ¡Ota madre! Pero sigue siendo un pinche problema. ¿Por qué no le pusieron impuesto a eso? ¿Por qué, si están preocupándose tanto por la salud de los mexicanos, no le aumentaron el impuesto a las bebidas alcohólicas que ya tiene? ¿Por qué no hicieron una renovación de impuestos que no existían de las bebidas alcohólicas? Por dos motivos muy sencillos y muy visibles. Uno, en proporción, más personas toman refresco que bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas toma el 53% de la población. Es amplio, es mucho, toman un chingo, pero no son la gran mayoría. Y, por otro lado, también es que eso sí afectaría a un sector que vota por Morena. Eso sí afectaría al sector de un cierto nivel educativo, de cierto nivel socioeconómico, que prefiere que Morena siga gobernando, porque puede seguir entregando estos programas sociales a pesar de que no garantice un mejor nivel de vida, sino un ingreso constante que le permita aumentar su poder adquisitivo, a pesar de que ese poder adquisitivo no se vaya a ver reflejado en una mejor calidad de vida. Y en muchas ocasiones ese poder adquisitivo termina siendo para poder adquirir más alcohol, que repito, es delicioso. O sea, el vodka con juguito de piña, hijo de su perra verga. Yo sé que está muy girly esa bebida, pero me mama ese vodka con su juguito de piña, que aún así, insisto, es un problema y que con los programas sociales hay muchos mexicanos que terminan comprando alcohol. Y que si llegaran a aumentarle el impuesto a las bebidas alcohólicas, se meterían en pedos con las productoras de bebidas alcohólicas, se meterían en pedos con los consumidores de bebidas alcohólicas, y saben perfectamente que gran parte del alcoholismo en México, no todo, porque hay alcoholismo en todos los niveles, pero gran parte del alcoholismo en México se encuentra en ese sector que sigue votando por ellos, que va a seguir apoyándolos mientras les entreguen ese dinero mes con mes o bimestralmente. Pero si lo piensas en cuestión de los refrescos, cabrón, el 93% de los mexicanos toma refresco. El 93% de los mexicanos toman refresco. Y en promedio, cada mexicano toma 166 litros de refresco al año. Eso, por los 3 pesos que te van a aumentar, son 498 pesos de impuestos por mexicano. O sea, lo que espera Claudia Sheinbaum es que por mexicano entren 498 pesos de ese impuesto que le van a poner a los refrescos.
del total, ¿no? Vaya, solamente de los refrescos. Dinero que necesitan, güey, que lo necesitan, cabrón. No están en el momento político ni del movimiento para estar revisándole las cuentas a Dan Augusto, al Andy López Beltrán, al Rafael Ojeda, a los sobrinos de Rafael Ojeda, a los gobiernos morenistas. No les da el tiempo, ni la fuerza, ni la relevancia dentro de Morena para sacar ese dinero. No, tienen que sacárselo a la gente. Y por eso es que le dan más armas al SAT. Y dentro de esos impuestos saludables también tienes que pagar impuesto por los cigarros. De tener que pagar 0.8 pesos, o sea, 80 centavos por cada cigarro, ahora vas a tener que pagar 1.2 pesos por cada cigarro. No por cajetilla, por cigarro. Y también se inventan el impuesto a los videojuegos violentos. Cabrón, tienen convertido el país en una alberca de sangre. Este país bien podría ser dirigido por Quentin Tarantino. Chingas a tu madre. No mames que el problema de México son los videojuegos violentos. ¿Qué chingados les está pasando por el cerebro, güey? Pero, una vez más, no se trata de justamente solventar un problema de violencia. Se trata de recaudar dinero de donde puedan sin tener que hacer una reforma fiscal. Porque también la reforma fiscal, aparte de ser impopular, pues requiere definir para dónde va la lana, ¿no? No solamente es, ay, vamos a cobrar más lana. No. Es definir en qué se va a utilizar. Y eso también no le beneficia a Claudia Sheinbaum en este momento en el que tiene que pagar cosas que no puede decir que tiene que estar pagando. ¿Cómo? La inoperancia del Tren Maya, como la inoperancia del AIFA, como la inoperancia de Dos Bocas, como la inoperancia de las aduanas, como la inoperancia en el mantenimiento de las carreteras, de las autopistas. No puede dejarlo en un papel constitucional de, se va a utilizar para esto. Le vamos a subir 2% al IVA, pero se va a utilizar para esto. Le vamos a subir esto a la tasa de gravamen a este tipo de ingreso. Pero se va a utilizar para esto. No. Necesitan dinero, pero tampoco pueden dar el paso de hacer una reforma fiscal. Entonces se inventan los impuestos saludables, luego le inventan un impuesto a las ventas a través de plataformas como son Amazon y Mercado Libre, un impuesto del 10.5%, que para la perspectiva de Mercado Libre y de Amazon es prácticamente la utilidad de los vendedores. Porque no sé si ustedes lo saben, pero cuando ustedes compran un producto, sí hay productos de Amazon, pero la gran mayoría son proveedores que están metiendo ahí su venta minorista, que meten en Amazon su emprendimiento y desde Amazon están vendiendo. Lo mismo pasa con Mercado Libre. Mercado Libre no te lo vende, es el mercado, es el tianguis. Es el tianguis donde todos ponen sus productos y tú los compras. Mercado Libre es la plataforma que genera la logística para que ese producto te llegue. Lo mismo con Amazon. Y lo que te dicen ambos es, güey, qué chingón con tus impuestos, suerte con tu proyecto, pero entre comisiones, entre la compra del producto, entre la producción del producto, entre el IVA que ya pagan por el producto que van a vender, más el costo de la operación y la logística y sueldos, la utilidad de los vendedores minoristas que tenemos aquí en las plataformas normalmente es del 10%. O sea, tampoco es tanto, tampoco es tan grande. Y tú se lo quieres quitar. Tú como gobierno lo que quieres hacer es que la gente trabaje simplemente para terminar pagándote piso a ti. Si justamente estos vendedores minoristas se pasaron a las plataformas para no tener que pagarle al crimen organizado el piso, llega el gobierno y le dice, oye, ¿por qué no estás vendiendo en la calle? No, dame tu impuesto por vender aquí en internet. Su puta madre. Entonces, más impuestos para recaudar dinero para pagar cosas que no nos quieren decir que tienen que pagar. Porque esas madres se tienen que sostener de una u otra manera. Ni modo que el Tren Maya lo abandonen ahorita. 1 año después de que terminó el sexenio de López Obrador. 2 años después de que lo inauguraron. No, cabrón. Ni modo que abandonen ahorita la refinería de Dos Bocas. No, porque se muere el movimiento. Y ahorita el AIFA, con las imposiciones que dejó Estados Unidos,
¿Qué hacen, güey? ¿Qué hacen, cabrón? Porque aparte, deja tú que ya no puedes volar a Estados Unidos, ¿no? Le quitas razones para que llegar al AIFA. Digamos que alguien vuela desde Oaxaca hacia el AIFA, con la intención que desde el AIFA pueda volar a Estados Unidos. Pues ya no le interesa, güey, porque desde el AIFA, pues nada más se puede volar dentro de México. Seguramente hay vuelos a Venezuela, a Colombia, a Bolivia, pero son los menos. Y creo que son muy pocos los mexicanos que quieren ir al AIFA justamente para su vuelo a Venezuela. Entonces, claro que es un daño, güey, que proviene de tu falta de Estado, de tu falta de estructura, de tu falta de capacidad de que este país pueda operar por sí solo, porque ya tienes la estructura institucional y de fuerza de trabajo y de vocación en la carrera del servicio público para que gobierne quien gobierne, esto siga operando. Nada más que López Obrador llegó, lo mermó, lo desfondó y ahora Claudia Sheinbaum necesita dinero para poder seguir operando. No importa que sus intenciones sean autoritarias, ¿eh? O sea, esto trasciende a ello. No importa que ella esté apegada todavía a la filosofía de la Cuarta Transformación. No importa que su visión sea totalmente de izquierda. No, esto va más allá. Sea un gobierno autoritario o sea un gobierno completamente liberal, esto de la recaudación de impuestos es porque López Obrador le dejó un huecote en el Estado mexicano. Y con esa ausencia de estructura del Estado mexicano no se puede gobernar ni para bien ni para mal. Ni democráticamente ni autoritariamente. No se puede. Traes un palo en la cola porque no te puedes mover, güey. Y es un dolor de huevos para Claudia como para cualquier persona que todos los días te lleguen quejas de personas que tienes que defender porque son leales a quien tú le eres leal, pero que no te sirven de una chingada. Sea Cuauhtémoc Blanco jugando pádel, sea Adán Augusto con la barredora, sea Andy López Beltrán comprando arte en Japón, o sea Rafael Ojeda permitiendo que sucediera el huachicol fiscal. Y ahora el AIFA, con esta incapacidad de López Obrador de tomar una decisión respaldada en la técnica. Porque eso tendría que ser respaldarse en el Estado mexicano, que es los expertos, los capacitados, los tecnócratas, los científicos, los físicos. No, si desde aquí, desde mis entrañas está la mejor decisión. Me fui a dormir y lo analicé y ahí se me ocurrió. Porque soy un profeta azteca. Porque me metí a la ouija a ver qué me decía. Y ahora esta es la realidad que tenemos que vivir los mexicanos, en donde el próximo año vamos a tener que pagar más impuestos. Más impuestos si tú quieres comprar algo en Amazon o en Mercado Libre, pero también si quieres comprarte un refresco, sea de dieta o con azúcar. Vas a tener que pagar más impuestos si quieres comprarte un videojuego. Vas a tener que pagar más impuestos si te quieres comprar un cigarrito. Vas a tener que pagar más impuestos si quieres sacar un acta de nacimiento, si quieres sacar un pasaporte, si quieres visitar un museo, si quieres visitar el Parque del Jaguar en Tulum, donde se supone que tendría que ser gratis. Vas a tener que pagar más impuestos. Si quieres que tu hijo vuele, vas a tener que pagar más impuestos. Si quieres que tu hijo vaya a una universidad en el extranjero, vas a tener que pagar más impuestos. Vas a tener que pagar impuestos para que el gobierno sea operante, a pesar de que ya te cobran impuestos para que eso funcionara. Con los impuestos que te cobraban antes ya funcionaba. Ahora, y esta es mi perspectiva, podrán estar en desacuerdo, pero yo sí creo que debe de existir un gobierno que cobre impuestos progresivos, es decir, que le cobre menos impuestos a los que menos tienen y más impuestos a los que más tienen. Sí creo en un estado del sistema de bienestar como lo tiene Suecia, pero también creo que el estado tiene que ser representado por personas capaces, instruidas, que no hayan llegado hasta arriba por ser los más leales y por saber lamer huevos más rico que nadie. Yo sí creo que el gobierno tiene que respaldar lo que cobra en lo que sabe hacer
Y ese no es el gobierno mexicano. El gobierno mexicano utiliza nuestro dinero para cagarla todos los pinches días. ¿Con qué crédito le pagas más impuestos al gobierno mexicano si se te cobra piso en casi todos los estados del país? ¿Con qué crédito le pagas tú más impuestos al gobierno mexicano si se mete en pedos con aranceles con Estados Unidos? ¿Con qué crédito le pagas más impuestos al gobierno mexicano si ni siquiera tiene la capacidad institucional para avisarte que se va a inundar tu municipio? Teniendo 30 horas de anticipación. Ni siquiera eso te pueden dar, güey. Ni siquiera eso te pueden otorgar de avisarte. ¿Sabes qué? Tu municipio se va a ir a la verga, pero tienes 30 horas. Ni eso, güey. No puede ser. Por eso digo que la casa en todas las esquinas está orinada y cagada. Porque para donde voltees hay un pedo. Volteas a Veracruz y las inundaciones han colapsado los municipios. No todos, pero han colapsado varios municipios. De la Huasteca y del norte de Veracruz. Eso sí volteas a Veracruz. Volteas a Tabasco y un pedo de inseguridad. Lo mismo con Sinaloa. ¿Con qué crédito te dicen, oye, pero van más de impuestos? ¡Cabrón! ¡Cabrón! Mete de tu bolsa, hijo de tu puta madre, e inviértele en parar estos culeros. Porque yo te tengo que pagar más impuestos a ti, gobierno, mientras tú no me aseguras dejarle de pagar piso y extorsión a los pinches delincuentes. Y luego te volteas más de la casa y ves que las carreteras están bloqueadas por los agricultores porque no les aseguras que tengan un ingreso por lo que trabajaron. Cosa que es de seguridad nacional. Cosa que no es grilla política. Eso no es estructural. Es producción de alimentos. Es necesario para tu pinche país. Sobre todo que te mama tragar tortillas. Esas son de las cosas que sí tienes que resolver ya. Y no decir, ay, es que seguramente hay intereses ahí detrás ocultos. No, cabrón, lo resuelves y después te preguntas si hay intereses ocultos. Las carreteras, hoyos por todos putos lados. Claro que cuesta, porque un producto no llega, se tarda un día, 2 días más, simplemente porque un tráiler se volteó, porque las carreteras las traes de la verga. La inseguridad en las mismas carreteras, cabrón. Lo que se denuncia en Guanajuato, lo que se denuncia en Michoacán. Hace poquito, una comediante que conozco, que también es muy conocida, la asaltaron, que fue a dar un show a Morelia, de regreso a la Ciudad de México, la asaltaron, le volaron el celular a todos y ya. Y creo que porque la reconocieron, la dejaron ir. Pero, güey, o sea, hay un pedo de inseguridad en el país. Hay un pedo de inseguridad, de infraestructura, de inversión, lo que está pasando en Tulum, lo que está pasando en Cancún en cuestión de inseguridad, en proyectos abandonados, ese puente que estaba ahí en medio de la laguna, que iba a reducir tiempo para llegar a la zona hotelera, chingó a su madre, y no lo han terminado, y ahí sigue la obra parada. Y todos esos problemas que estamos atravesando, podemos encontrar su origen en esa forma de gobernar de López Obrador que fue extremadamente populista. Esta forma de gobernar de consentir a los leales, de empoderar a los que chupan pito, de darle más fuerza a los que aplauden muy fuerte y que hacen sonar la matraca, a los leales que no cuestionan, que no critican, que no señalan. Esta forma de gobernar, de ser popular con los que están de acuerdo conmigo. Entonces le doy dinero a los de abajo, les doy dinero a los de medio y le doy dinero a los de hasta arriba. El putazo podrá ser diferente, pero el concepto es el mismo. ¿Cuánto de lo que tenemos en deuda se ha ido en corrupción? ¿Cuánto dinero se nos fue por el huachicol fiscal? ¿Cuánto dinero se nos fue por el huachicol? ¿Cuánto dinero se nos fue por una mala operación de Pemex? ¿Cuánto dinero se nos fue en presupuesto perdido de los diferentes estados de la República gobernados por Morena? ¿Cuánto dinero se nos fue por dinero perdido en el gobierno de López Obrador? ¿Cuánto dinero se nos fue por dinero perdido dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto dinero se desperdició en mamadas que no iban a ningún lado? Que puede ser el Tren Maya o Gas Bienestar. Que puede ser
Dos Bocas, o puede ser, ¿qué se les ocurre? La megafarmacia. 15,000 millones de pesos nos costó la megafarmacia, que no sirvió para una chingada. Se calcula que por receta que atendió, por receta que surtió, se gastaron 4 millones de pesos. ¿Cuánto de lo que tenemos de deuda que vamos a pagar nosotros, sus hijos y los hijos de sus hijos, es dinero que se gastó en cosas de corrupción o que no iban a ningún lado? Y todo en el origen de esa forma de gobernar. Porque a Peña Nieto le podrán decir lo que quiera. El señor era un pendejo. El señor era un imprudente arrogante. El señor era un nepo baby, un sobrino de un gobernador. Era un cabrón que, un niño de papi, que a través de sus influencias se fue empoderando más y más y más. Definitivamente. Pero en su gobierno se detuvieron y se procesaron a los gobernadores acusados de desvío de recursos. Se fue a la cárcel Duarte, se fue a la cárcel Borge y se fue a la cárcel el otro Duarte. Nada más que después se liberó, ¿no? El Duarte de Chihuahua. Con López Obrador, no mames, no le puedes ni chiflar a uno de sus leales. No le puedes ni mirar feo a Adán Augusto porque ya hay un pedo. No puedes ni soplarle la nuca a Javier Corral porque van y lo rescatan de un restaurante. No le puedes decir nada a los diputados, no le puedes decir nada a los senadores, no le puedes decir a los gobernadores, a los presidentes municipales, a la presidenta. A nadie le puedes decir nada porque se emputan. Se emputan y te mandan a callar. Y te dicen que escuches, y te calman, y te dicen que te asosiegues porque no estás en posición de reclamar. ¿Y saben por qué se emputan? Porque su premisa es siempre ser popular. Y permitir que les griten es arriesgarse a que esa popularidad se caiga. Porque basta con uno para que todos se levanten. Como bien lo dice Hopper en Bichos. Entonces, por eso es que cada vez que hay una imagen de reclamo, de señalamientos, se encabronan y no permiten que exista este debate, este reclamo, esta crítica, porque su posición es siempre ser popular, siempre. Esa es su forma de gobernar, es su forma de operar. Y miren, si pudiera explicarlo en una sencilla metáfora, sería con algo así. Lo que estamos viviendo con Morena, el movimiento de la Cuarta Transformación, el obradorismo y el propio López Obrador es que por años fueron el perro que persigue el carro, fueron el perro que le ladra al carro, fueron el perro que lo sigue hasta la esquina, pero que no tenía una puta idea de qué hacer si algún día llegaba a alcanzar el carro. Lo que estamos viviendo ahorita es justamente el perro manejando el carro y todos dentro de ese mismo coche. Todos estamos montados en el coche que ya alcanzó el perro y a pesar de que el perro puede atender mucho pinche carro, no tiene rumbo porque nunca supo qué hacer con el pinche carro y ahora está encima de él, ladre y ladre y ladre y no nos va a llevar a ningún lado. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.